El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia en 760 AM 98.7 FM, la primer cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos radioyentes. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí un día más. Gracias de nuevo a ustedes, amigos radioyentes, por la bondad, por la gentileza de sintonizarnos todos los días, especialmente ahora que estamos cumpliendo 32 años de estar en el aire, siempre aquí, a través de cadena de emisoras Colombia. Nos acompaña el ingeniero Oscar Fonseca y tenemos un distinguido visitante, quien va a ser presentado por nuestro compañero. Buenos días, Oscar. Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, don Miguel. Efectivamente, hoy tenemos un visitante muy distinguido. Ya lo hemos venido anunciando a través de los programas anteriores y realmente nos complace muchísimo contar hoy con la presencia de don Helio Fallas, quien es el candidato a la vicepresidencia por el partido Acción Ciudadana. Ante ya la casi inminencia del segundo tiempo de las elecciones nacionales, pues nos parece muy interesante una serie de cosas que han venido sucediendo, donde precisamente en la forma en que terminaron los resultados y que quedó como uno de los dos finalistas precisamente el Partido Acción Ciudadana. Extra micrófonos hablábamos con don Helio de que los temas se han tendido a ser cada vez más específicos, ¿verdad? Y precisamente dentro de una serie de consideraciones que nosotros hemos venido haciendo en el programa, pues también queríamos conversar con don Helio sobre temas un poquito más específicos de la generalidad con que tal vez abordamos un poco la situación en el pasado, cuando don Helio compareció en nuestro programa muy amablemente y hablamos en sentido muy genérico de muchas cosas. Así que buenos días, don Helio, un placer tenerlo nuevamente por acá y vamos a ver si el tiempo no nos trata de una manera tan dura como nos trató en el pasado, que no pudimos casi que finalizar las cosas que pensábamos hablar con usted. Así que bienvenido, buenos días, y es su programa, como siempre lo hemos hecho con todas las personas que nos visitan, así que... Bueno, buenos días, don Miguel, don Oscar. Nuevamente es un placer estar acá y estoy a sus órdenes en lo que pueda aportar en cuanto a ideas sobre cómo sacar a Costa Rica adelante en los próximos años, si así el pueblo lo decide. Hay un tema que tal vez es importante explicarle a nuestros oyentes. Dentro de una serie de responsabilidades que se han dado dentro del Partido Acción Ciudadana ante un eventual gobierno y sobre todo para atender esta segunda parte de los voceros y demás, a don Helio lo hemos buscado por 2 o 3 razones fundamentales, que es que a usted se le han encargado no solo la parte de la coordinación de la parte económica, sino también de la parte comercio exterior, y dentro de los sectores productivos, pues obviamente el agropecuario que realmente nos interesa sobremanera. Así que hecha esa salvedad, don Miguel, si le parece, comenzamos. Correcto. Don Helio, don Luis Guillermo ha dicho claramente que durante los 2 primeros años no haría ninguna reforma fiscal.
las arcas prácticamente que van a estar vacías a como estamos viendo la cosa. Entonces, ¿cómo haría un gobierno del PAC para enfrentar el problema de déficit fiscal? ¿Cuáles pasos seguirían si no va a haber esta reforma fiscal? Bueno, es que el hecho de que estamos hablando de no reforma fiscal, y ahora explicaría en qué consistiría lo que estamos pensando, no significa, como yo creo que alguna gente quiere interpretarlo, que es que vamos a estar ahí sentados sin hacer nada. No, todo lo contrario. En esos 2 años vamos a estar realmente preocupados en algo que estamos llamando el plan de emergencia fiscal, y que ya hemos empezado a diseñarlo en términos generales. Pero si yo le diría a usted, por ejemplo, que la evasión fiscal y la elusión fiscal, que es los huequitos que la gente utiliza para no pagar impuestos, significan el 5,8% del PIB, que es más o menos el presupuesto. Entonces la gente nos pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos cobrando los impuestos que se deben pagar, y entonces vamos a cobrarle más impuestos a la gente. O sea, no, pareciera como que no tiene sentido hacer una reforma sin antes un poco limpiar hacia adentro. Y entonces ahí es donde entra, por ejemplo, bueno, más bien las preguntas serían, ¿cómo vamos a cobrar mejor los impuestos? La pregunta sería, bueno, si vamos a revisar las exoneraciones, claro que sí, las exenciones también, la evasión de aduanas, el tener un control efectivo del gasto, pero eso no se hace de un día para otro. Y hay algo muy importante también en esto, y es que la experiencia y de gente experta en el tema, lo que dicen es que si se va a hacer una reforma fiscal, y ahora después vamos a hablar de eso, si se va a hacer una reforma fiscal, pero la administración tributaria no funciona, entonces, ¿cuánto va a dar esa reforma? Es decir, no tiene sentido realmente. Entonces, lo que queremos nosotros es, casualmente, diseñar y ejecutar, si fuéramos electos, una serie de acciones muy específicas en yo diría como en 3 ámbitos generales. Una es la mejora de la recaudación, y ahí ya hemos identificado como 14 o 15 cosas que se pueden hacer. Otra es también, porque lo tenemos así estructurado, la parte de una revisión y mayor eficiencia en los gastos. Y otra cosa también es cómo hacer un gobierno austero, como siempre vemos ahora con la campaña, ¿verdad? Con la campaña no es que estamos nadando en plata, pero la verdad es que no estamos en la misma situación que hacía hace 2 meses, ¿verdad? En el cual no había recursos. Entonces, ya estamos, digamos, en esa primera parte, pero voy a comentarles a ustedes por lo menos una cosa, porque este tema solo daría para todo el programa. Sí. Imagínense que tenemos ya identificado 25 puntos específicos alrededor de este tema. Bueno, le voy a comentar uno nada más. Resulta que las instituciones públicas firman convenios, contratos con empresa privada para realizar algún tipo de labor. Entonces eso puede ser compra de alimentos, puede ser medicinas en la caja, pero digamos específicamente del gobierno central hay una serie de programas importantes y se firman contratos, pero además se hacen pagos. Lo que uno supondría es que esa información de las instituciones públicas se las pasa a Hacienda, para Hacienda hacer un control cruzado, para ver si efectivamente las empresas están poniendo sus contratos o no.
Yo nada más hice la pregunta y me dijeron que no hay ese control cruzado. Entonces, ¿con qué cara vamos a ir los costarricenses a decirles, mire, vamos a ponerle estas medidas fiscales para que paguen más impuestos a alguna gente, cuando no se están recogiendo no se ha hecho todo el esfuerzo por recoger los impuestos, tanto el de ventas, porque hablamos, bueno, tanto el de ventas como el de la renta, pero además está el de aduanas. Entonces, nosotros estamos afinando algunos cálculos para ver cuánto puede representar eso. Entonces, como pueden ver, el tema es muy, muy importante en términos de ver realmente las medidas muy específicas que habría que tomar, digamos, antes de la reforma. Pero además, no es que nosotros tampoco nos vamos a sentar esperando a ver que llegue el 2016 para empezar a ver cuál es el impuesto que vamos a poner. No, lo vamos a ir negociando ahora, pero con el compromiso que va a ser hasta después. Si vemos que, por ejemplo, en un impuesto se puede lograr un consenso relativamente rápido, pues eso lo vamos a adelantar, pero por supuesto estaríamos pensando a partir del 2016, mientras estaríamos ajustando lo que se tiene que ajustar internamente. Ahora, la idea también no es presentar una reforma completa, sino es más bien porque eso es lo que se ha venido haciendo y eso es lo que ha fracasado, sino más bien ver esta reforma en su conjunto y a partir de ahí ir seleccionando los distintos impuestos para ir mejorando digamos ya los ingresos como tal. Entonces este es el planteamiento general. Podemos entrar en mucho más detalles, ¿verdad? Pero tal vez como hablamos algo de ingresos, ahora podemos hablar algo de los egresos. Entonces, por ejemplo, el presupuesto, estaríamos pensando, bueno, primero en una lista de medidas de austeridad que se tendría en un gobierno PAC. Eso es fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, ahora entendemos, pero eso habría que después, por supuesto, constatarlo, que se han estado comprando carros de lujo, que realmente eso no va con la filosofía del PAC, por ejemplo. Y otra serie de medidas de austeridad que, por ejemplo, con el asunto de los viajes también, de algunos funcionarios que les gusta viajar mucho, y eso también tiene un costo. Bueno, ahí ya estamos haciendo en realidad una lista para del primer día de gobierno, entonces entrar con estas medidas. Pero también hay otras que son más, digamos, más de corte estructural, por decirlo de alguna manera, que es los presupuestos por resultados. O sea, por resultados eso lo que significa es, bueno, usted en agricultura concretamente, ¿cuántos agricultores va a darle asistencia técnica, en qué lugares y cuál es la meta que se va a lograr ahí? Para entonces poder valorar los programas que tienen las instituciones. En este momento no se puede saber. Entonces, como ustedes pueden ver, don Miguel y don Oscar, la tarea que tenemos por delante es una tarea muy, muy fuerte, muy grande, pero estamos, digamos, optimistas que con las personas pues, que podemos contar, pues entonces vamos a poder llevar adelante esto, por supuesto con la ayuda de Dios, porque sin eso no se logra nada. Don Elio, siempre hablando en la parte económica, digamos, hay un tema que también en este momento se está volviendo muy sensitivo, y que es el tema que tiene que ver con la política de tipo de cambio. Si bien es cierto, me parece que haber escuchado unas declaraciones de don Luis Guillermo sobre que le interesa esa política de tipo de cambio hasta cierto punto controlado. Hablaba de que tal vez él hablaría sobre bandas no tan anchas como la que se tiene, sino sobre bandas amplias, un poquito más reducidas.
No sé si usted pudiera también ahondarnos un poquito sobre este tema que me parece que es muy importante para los sectores exportadores, pero también de cuáles son las implicaciones que esa política va a tener hacia lo interno. Claro, ¿verdad? por supuesto. Bueno, casualmente ayer en el Facebook de don Luis Guillermo publicamos un documentito, página y media, sobre ese tema del tipo de cambio, para que la gente que quiera, digamos, ahondar un poquito más en lo que estamos pensando sobre ese tema, ahí lo pueden ver, tal vez inclusive con más detalle, tal vez de lo que podamos hablar, porque es un tema también, tal vez no es tan tan detallado como el primero, pero sí es un tema efectivamente muy importante, porque en realidad el tipo de cambio es lo que los economistas llamamos es un precio macro, digámoslo así, porque determina muchas cosas, como efectivamente usted lo plantea, don Oscar, en su pregunta. ¿Por qué le digo esto? Porque efectivamente tiene que ver con exportaciones, pero también tiene que ver con la gente que se ha estado endeudando para vivienda en dólares. Tiene que ver con el mismo, también de eso les afecta a los bancos, porque a los bancos se dedican a la parte financiera, no son parte de una inmobiliaria, ¿verdad? O sea, no les interesa tener las casas, ¿verdad? Entonces, lo que hemos dicho nosotros es que hay una diferencia muy grande entre el piso, ¿verdad? Propiamente, que era, 500, y el techo, ¿verdad? 600 y pico, ¿verdad? Entonces, ahí creemos que lo que debería hacerse es reducir esa diferencia, y después también llevarle un control diario al tipo de cambio para que no esté haciéndose estas digamos oscilaciones que ha habido en los últimos días. Ahí habría que pensar en hasta cuánto, digamos, puede modificarse el tipo de cambio. Tal vez lo importante es en este momento hablar de lo que estamos pensando a mediano plazo, en el cual sería no una, digamos, buscando un tipo de cambio real, digamos que sea más de acorde con la realidad, y no lo que estábamos viviendo, ¿verdad? 500 por muchos años, ¿verdad? En general, ¿verdad? Porque estábamos al inicio en 500, subió muy rápido, después bajó y después se estabilizó mucho en 500, y creímos que íbamos a tener un cambio fijo, y no. Con un sistema de bandas, eso lo que significa es que el tipo de cambio puede sufrir alguna variación, pero digamos controlado, y entonces ahí es donde creemos que el mercado de divisas no es un mercado competitivo, no es un mercado digamos en el cual las fuerzas de demanda puedan digamos interactuar. Claro que interactúan, pero hay gente con pesos distintos dentro de ese mercado, y por lo tanto tiene que ser regulado, y esa es básicamente nuestra filosofía. O sea, la filosofía no es, por ejemplo, ni pasarnos al dólar, por decir así, ni tampoco dejarlo libre como si fuera un mercado competitivo. Don Helio, tal vez la compra de los dólares por medio de las instituciones públicas se podrían hacer escalonadas, pero claro. Si de pronto llega Recope y compra millones, entonces lógicamente eso produce un desbalance tremendo en las finanzas, ¿verdad? Así es. La idea es hacer una buena programación anual, no solamente de Recope, sino de las instituciones pues, más importantes y que demandan más dólares. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Atención agricultores y ganaderos. Las principales entrevistas del programa El Agropecuario ahora las puede escuchar a la hora y el día que desee en www.miguelgrillo.blogspot.com. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia.
y ante el que le aguante un rato y yo me quitaré el sombrero. Señor ganadero, usted ya lo comprobó. Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Navajo. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Está caliente el sol, por dicha que ya vamos terminando la poda del cafetal. Es que quedó bien fregado por la roya. Ni me diga, por eso es importante podar, para quitar todo lo que está más afectado por la roya y renovar el cafetal. Así las plantas estarán más sanas y darán mejor producción. Exactamente, trabajemos juntos por nuestros cafetales, porque si no, la roya nos arrolla. Señor productor, empresario o comerciante, la radio es el primer medio de comunicación. Anúnciese en el agropecuario, la herramienta que usted necesita para mejorar sus ventas. Llámenos al teléfono 8386-4444. Costa Rica no escapa a las implicaciones del cambio climático. Por eso, amigo productor, la Corporación Ganadera le brinda las siguientes acciones para enfrentar la época seca. Determine la cantidad de animales en su finca, según la disponibilidad de forrajes. Alimente a sus animales con rastrojos, productos de la poda de cercas vivas y subproductos agrícolas. Permita el ramoneo en zonas encharraladas. Brinde espacios de sombra para el ganado para evitar el calor. Proporcione minerales a libre consumo. Implemente un plan sanitario. Verifique la disponibilidad de agua. Para más información llame al 2225-1011. Corfoga, innovación y competitividad. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 22 minutos. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a don Helio Fallas, candidato a la vicepresidencia del PAC. Don Helio, le hemos dado un seguimiento bastante cercano a lo que se ha venido manifestando por parte de las autoridades del Partido Acción Ciudadana con relación a la situación de comercio exterior y a las políticas que se habían venido siguiendo en la administración que está por finalizar. Bueno, con regocijo hemos visto que don Luis Guillermo se ha manifestado por no más tratados de libre comercio como se habían venido haciendo así al por mayor. Que había que mejorar la administración, sin duda, pero sobre todo hay una parte que no se menciona, que me gustaría preguntarle, y es si ustedes van a evaluar también qué es lo que está pasando con esos tratados. Muchos de ellos me parece que se han dado un poquito sin ton ni son, y de repente los resultados son asimétricos, pero en contra y no a favor de lo que nosotros estamos buscando, porque eso diría mucho hacia el futuro que se va a pensar con relación, digamos, a un tratado de libre comercio donde se tenga esa situación. No estoy hablando específicamente del tratado con Estados Unidos, sino en general, ¿verdad? Ustedes han, digamos, perfeccionado un poquito más los mecanismos con que piensan que debería mejorarse esta situación, y me gustaría que nos hablara un poquito sobre esto. Bueno, cuando hablamos de mejorar la administración de los tratados, precisamente lo primero que habría que hacer es hacer una valoración para ver cómo se han administrado, ver, por ejemplo, por qué el tema de los encadenamientos productivos, por ejemplo, no ha sido tan fuerte como a nosotros nos gustaría, y parece que ha habido más bien una preocupación como por firmarlos, pero también vemos una ausencia de qué es lo que se espera de cada uno de ellos,
¿Cuál es el beneficio para los costarricenses y sobre todo las personas que están ligadas a las exportaciones? ¿Cuál va a ser el impacto, digamos, en términos de crecimiento, de generación de empleo? ¿Qué tipo de generación de empleo está dando? Entonces me parece que son aspectos muy importantes, porque si no, lo que estaríamos haciendo es, y es lo que ha venido sucediendo, en que tenemos como dos economías. Entonces hay una economía que es la economía de exportaciones, con una participación muy importante de las zonas francas, creciendo significativamente, y que de alguna manera eso eleva, digamos, el crecimiento de la economía en su conjunto. Y otra economía que es la economía interna, que el Banco Central la refleja muy bien. Hay, por decir así, dos IMAEs, ¿verdad? El índice mensual de actividad económica es un indicador que nos permite darle un seguimiento mensual a cómo está la parte productiva en general y por industrias, como así lo denomina el Banco Central. Entonces, cuando hacemos ese análisis para la economía sin zonas francas, vemos que el crecimiento del 4 y pico % baja al 2 y 2.4, 2.2%. Entonces ahí se ve que realmente son dos ritmos. Por eso es que es tan importante a la hora de hacer esas valoraciones, entonces ver cómo las exportaciones se están vinculando, digamos, con lo que es el mercado interno y cómo nos está ayudando con la parte de producción local. Pero entonces ahí eso sería, digamos, uno de los elementos tal vez a considerar, especialmente cuando se hagan ese tipo de valoraciones. Hay otros aspectos, como lo que usted está mencionando, que efectivamente cuando uno analiza los tratados individualmente, ve que prácticamente la gran mayoría somos deficitarios, ¿verdad? Y yo creo que, no sé cuál fue la idea de firmar un tratado para ser deficitarios. Más bien uno pensaría en que esos tratados más bien le ayuden al productor nacional para hacer su desarrollo y generar empleo. Por supuesto que no todos tendrían que tener esos superávit comerciales, pero la verdad es que sí, nos parece que ahí hay que sistematizar mucho, y también hay que, y este es otro punto muy importante también, hay que ver con cómo logramos que algunos productores que han exportado y que después han tenido que retirarse por diversas situaciones, eso nos interesa también mucho, ver qué es lo que está fallando ahí, porque es que también, o sea, así como podemos hablar de casos exitosos, también podemos hablar de muchos casos de gente que no pudo continuar con sus exportaciones. Ahora, también Luis Guillermo ha dicho, con eso tal vez termino esta parte, que si habría un tratado importante y que se haría una previa evaluación y que se considera que es positivo para el país, pues entonces estaríamos siguiendo con esa política. Mario, no puedo evitar una pregunta que forzosamente tenemos que hacerla. ¿En qué se va a beneficiar el campesino, la agricultura, el agro, estando ustedes en la presidencia? ¿Qué beneficios puede recibir el agro que ha estado tan abandonado en los últimos años? Bueno, tal vez acá nada más recordar que el PAC siempre ha sido un abanderado del sector agropecuario, porque en todos los programas es como productivo, es lo primero que se pone, y en este caso no va a ser la excepción. Acá lo que se estaría planteando es, digamos, primero fortalecer más lo que sería el MAC como rector, digamos, del sector. Esto significaría, digamos, un fortalecimiento, digamos, en términos de poder definir programas y tener apoyo, en este caso
bueno, no será al principio, digamos, por las cuestiones fiscales, pero tener un apoyo, digamos, en cuanto a los programas, ver cómo se trabaja más, por ejemplo, con las universidades públicas que tienen mucha investigación, ver todo el tema también de reordenamiento en términos de ver cómo se les da mejor asistencia técnica a los productores. Está todo el tema de comercialización, que es un tema bastante amplio. Ahí se está hablando no solamente de las ferias de agricultor, sino también de mercados regionales, porque lo que hemos detectado es que a veces ciertos productos, por ejemplo, que necesita la zona sur, entonces van para allá, vienen para acá, para San José, y después se vuelven para allá y les salen todavía entonces mucho más caros a la gente. Entonces, cosas, digamos, de ese tipo, con una visión integral, estaríamos impulsando, si los costarricenses así lo deciden, en el sector agropecuario. Don Helio, yo me voy a devolver otra vez para comercio exterior. Bueno. Porque hay realmente dos iniciativas que nos preocupan enormemente. Ajá. Una es esta famosa Alianza del Pacífico, Ajá. donde todavía no encontramos mucho sentido a meterse de lleno en eso. Primero, que tenemos tratados de libre comercio con los 4 países que son miembros de esa alianza, y segundo, por las implicaciones que creemos que eso pueda tener en otros campos, que podrían ser todavía más negativas que las que se dieron con la discusión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y luego del peldaño que significa eso hacia el famoso acuerdo transpacífico, que también tiene mucha tela que cortar. Hay una serie de cosas que se mantienen todavía un poquito oscuras y que realmente pensamos que también pueden ser todavía peor que lo que podría significar la otra alianza. ¿Cuál sería la posición o qué posición están asumiendo ustedes con relación a estas dos iniciativas? Que sabemos que son dos cosas diferentes, pero que al final de cuentas el resultado al final no es tan diferente. Bueno, sobre esto, don Luis Guillermo ha expresado que se ha comprometido, digamos, a estudiarlo y todo. Sin embargo, no tenemos información. De hecho, se ha solicitado a Comercio Exterior más información, porque efectivamente, tal como usted lo dice, por información, digamos, no por las autoridades, sino más bien por la misma gente de los sectores que hemos estado hablando, ¿verdad? Ellos mismos nos dicen que tienen un desconocimiento, que no han sido consultados, y esto en un gobierno eventual del PAC, nosotros no le encontramos mucho sentido, porque si se va a firmar un tratado, es para que se beneficien, uno lo podría suponer así, los agricultores costarricenses. Pero si ellos no conocen eso, entonces, ¿cómo? Entonces hemos estado ahí pidiendo información, pero digamos se pide información, digamos, oficial, por un lado al gobierno, pero también la otra información que nos ha llegado es que efectivamente, si ya se había logrado negociaciones más o menos ventajosas para Costa Rica individualmente con estos países, que podría incluso perder esas negociaciones. Entonces, y sería una apertura muchísimo más rápida y tal vez con implicaciones más serias más bien para los sectores productivos. Entonces, nosotros hemos estado en esto más bien esperando esta información para tener una valoración más digamos, más definitoria sobre este tema, o sea, con más criterios para poder evaluar. Nos decía don Román Macaya, que estuvo aquí, que aparentemente este tratado se filtró porque recuerda que el tipo Snowden, que se salió de Estados Unidos y comenzó a revelar un montón de secretos, y eso salió en Wilkinson.
Entonces todo salió a relucir cómo es este tratado, que es nefasto, y aparentemente todo se manejó entre sombras y nadie estaba mayor enterado de eso. ¿Cierto, Oscar? Es correcto. Pero ese es el segundo. Ese es el segundo. El segundo acabó de ser referido. El segundo. No, Sí. yo me iba a referir al primero. Ah, bueno. Precisamente en el sentido de que nos pareció totalmente salido de racionalidad que la ministra de Comercio Exterior a estas alturas diga que es que no se han consultado los sectores porque no es el momento propicio por la situación política. Pero entonces, ¿cómo se atrevieron a firmar compromisos sin haber hecho las consultas? Esa es la parte que no entendemos. No, yo ahí lo que no entiendo tampoco es que uno, para firmar un tratado, yo creo que lo primero que tiene que valorar es cuál es el impacto de ese tratado en términos, digamos, nacionales. Yo por lo menos no he visto un estudio de ese tipo. Entonces, lo que no sé igualmente, o sea, cómo firmamos tratados, pero todavía cómo valoramos si eso es positivo o no para el país. Porque creo que no, en eso creo que podemos coincidir, que no se trata de firmar tratados. De lo que se trata es de que esos tratados realmente cómo le van a servir al desarrollo del país. Y ahí es, si ese tratado es precisamente para los exportadores costarricenses, entonces no veo por qué no se les consultó. Bien, vamos a hacer otra breve pausa. Ya regresamos. La producción agrícola nacional, noble y digna, actividad que da seguridad alimentaria a los costarricenses. Apoyemos a nuestros agricultores. Lo nuestro es mejor. Un mensaje de su programa El Agropecuario. Costa Rica no escapa a las implicaciones del cambio climático. Por eso, amigo productor, la Corporación Ganadera le brinda las siguientes acciones para enfrentar la época seca. Determine la cantidad de animales en su finca, según la disponibilidad de forrajes. Alimente a sus animales con rastrojos, productos de la poda de cercas vivas y subproductos agrícolas. Permita el ramoneo en zonas encharraladas. Brinde espacios de sombra para el ganado para evitar el calor. Proporcione minerales a libre consumo. Implemente un plan sanitario. Verifique la disponibilidad de agua. Para más información llame al 2225-1011. Corfoga, innovación y competitividad. Everest es un activador metabólico altamente tecnificado que incrementa la actividad fisiológica de las plantas y promueve el potencial genético productivo de los cultivos. Everest es ideal para ser utilizado en todas las etapas del ciclo de cultivo, desde la germinación hasta la etapa de producción. Everest también ayuda a superar diferentes situaciones de estrés que sufren las plantas. Everest. Recuerde, utilice Everest durante todas las etapas del ciclo de cultivo y obtenga una alta producción y una excelente calidad de cosecha. Everest, alcanzando la cima del potencial genético. Everest es un activador metabólico de calidad Grupo Seraxa. Everest, obténgalo ya en los principales agroservicios del país. Señor ganadero, ¿está preocupado porque ya vienen las lluvias y con ellas la aparición de todas esas malezas anuales que atacan sus potreros? Pues despreocúpese. Ya está en el mercado el herbicida Telbar, especialmente diseñado para el control seguro de malezas a un costo muy bajo y sin comparación. Recuerde aplicar antes de que la maleza entre en la etapa de floración. Telbar, herbicida para potreros y áreas verdes. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible. Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Las principales entrevistas del programa El Agropecuario. Ahora las puede escuchar en internet digitando Miguel Grillo, programa El Agropecuario. Esta página es para su servicio.
El Agropecuario. Colombia. 4 de la mañana con 40 minutos. Don Helio, tal vez ahora hemos hablado de estas cosas que a veces también le parecen un poquito etéreas a nuestros productores y a nuestros oyentes, pero que realmente son muy importantes porque marcan el derrotero de las demás cosas. Ahora tal vez nos interesaría hacerlo un poquito más aterrizado y venirnos a algunos temas que realmente nos preocupan. Hay un tema muy reciente, muy actual. No sé si usted tal vez tenga información, pero sí nos interesa por lo menos dejar claro esto. Cuando se habla de la tramitología y de eliminar cosas para favorecer sobre todo al pequeño y mediano empresario, nos hemos dado cuenta que no solamente es un problema de tramitología, sino que hay implícito en ese problema cosas que tienen que ver con tarifas y con cánones que están siendo establecidos y que nos parecen totalmente fuera de lugar si realmente lo que estamos tratando de favorecer es al pequeño y al mediano productor. Entre esos nos hemos dado cuenta de algunas tarifas del SENASA. Figúrese que en una conversación que se sostuvo reciente, esto es de hace una semana, con un grupo de productores de la zona aquí de Los Santos, y concretamente con un grupo de productores que explotan la trucha como una actividad que apenas está comenzando. Y nos damos cuenta de que en un caso de específico hay una tarifa de unos 250,000 colones por visita, imagínese usted. O sea, hay cosas que realmente me parece que debería de estructurarse mejor el concepto de pequeño productor en muchos sentidos, no solamente con finalidad, digamos, de financiamiento, no solamente para efectos de banca de desarrollo, no solamente para establecer tasas de interés, sino que nos parece que también debería revisarse ese concepto para muchas otras cosas que podrían ser casi limitantes, ¿verdad?, para esta gente. O sea, eso me parece un atentado, sinceramente me parece un atentado, y ese concepto de pequeño y mediano debería de trabajarse más para que a la hora de que se definan beneficios, que se definan cosas que puedan ofrecerse, realmente se haga con los piecitos en el suelo y no realmente de una manera que me parece totalmente atentatoria contra cualquier actividad productiva para ese tipo de gente. Sí, yo le voy a ser franco, no conozco, digamos, el detalle de esas tarifas, pero con lo que usted me está diciendo y lo que nos dicen los agricultores, yo creo que sería un tema a revisar, porque aquí lo que se quiere más bien es favorecer, darles, tampoco es que se les va a regalar el agua, pero sí eso verlo más bien como un incentivo para que la gente se anime, digamos, a un tipo de actividad que es no tradicional, pero que le puede complementar los ingresos a los agricultores, y este tema pues también tiene que ver mucho con la generación de empleo y la eliminación de pobreza. Y no solamente son con este tipo de productores, eso misma queja la hemos sentido con los productores de queso, con los queseros, en fin, todo pequeño productor que realmente requiere de ir más allá de simplemente producir el producto en bruto, sino que quiere procesarlo, que quiere realmente adicionarle valor agregado. Yo creo que es muy importante que no solamente veamos la parte de permisos y de cosas de eso, sino realmente qué tarifa les estamos poniendo para esto. Totalmente de acuerdo. Esta es una pregunta. La situación definitivamente no va a ser tan halagadora como muchos piensan, sino al contrario, un tanto oscura. ¿Cómo ve usted las perspectivas económicas para el año 2014 y el año que sigue, desde el punto de vista económico para el país? Bueno, ahí le puedo hablar más bien como economista en general, porque en realidad, como usted comprenderá, nosotros estamos participando
como en dos canchas, por decir así. Una cancha es que queremos ganar las elecciones. La otra cancha es un poco ya la política económica y cómo vemos un poquito el futuro. Pero si nos dedicamos a la segunda, pues entonces no nos sirve de mucho, ¿verdad? Es decir, lo que queremos es ganar las elecciones. Entonces, ahí lo voy a hacer también franco. Es decir, nosotros creemos que podemos generar expectativas de crecimiento importantes al poner a trabajar estos dos motores, el motor externo, digamos, y el motor de la economía interna. Si subimos todo lo de la economía interna, pues tendríamos tasas arriba del 5% tal vez este año y tal vez un poco más el próximo año. Pero eso también depende, ya lo digo esto como economista, pues depende también un poco de las condiciones externas, que todavía los últimos datos pues, en realidad no son todavía muy halagadores en términos de que, bueno, en los Estados Unidos tiene una recuperación, pero el mercado europeo sigue con crecimientos muy reducidos, Japón también. Entonces esto hace que digamos, la perspectiva internacional, que para nosotros es fundamental por el tipo de economía que tenemos, pues va a seguir teniendo limitaciones. Entonces esto hace que el crecimiento por ese lado no podrá ser muy alto, pero si le agregamos la otra parte, entonces consideramos que sí puede haber un crecimiento mayor. Y esto es muy importante, eso lo tenemos muy claro, para que genere empleos de calidad, y con esos empleos de calidad podamos atender en mejor forma el desempleo que tenemos ahora, la pobreza, ¿verdad? Más los otros programas, digamos, de combate a la pobreza, que es uno de los grandes pilares del programa de gobierno de don Luis Guillermo. Uno es el crecimiento de los empleos, el otro es el tema de la pobreza extrema, y finalmente el tema ético, ¿verdad?, en la función pública. Hablando de la pobreza, siempre se puede contar con bonos de la vivienda, ayuda de limas, etcétera, para las familias pobres. Eso está dentro del programa del PAC. Ah, sí, por supuesto, claro que sí. Ahora, bueno, como la ciudadanía sabe, no sé si todas, pero hay una nueva ley para FODESAF, y en esa nueva ley hay nuevos recursos, y casualmente hemos estado solicitando información sobre ese programa. Son bastantes los recursos, estamos hablando de 500,000 millones de colones al año. Creemos en el PAC que haciendo una mejor utilización de esos recursos podríamos centrarnos más en este tema de la pobreza extrema y llegarle, digamos, a más gente, porque uno de los problemas que tenemos, que se tiene ahora, son las filtraciones. En el caso, por ejemplo, de los bonos de vivienda, más del 30% de la gente que está recibiendo bonos no es pobre. No es pobre. Sí. Y lo mismo pasa con Avancemos, y lo mismo pasa con los otros programas. Entonces ahí la idea es que por supuesto que vamos a seguir con esos programas, ¿verdad? Pero lo que queremos es que se administren mejor. Claro. Bueno, también yo no quiero que nos quede una perspectiva, digamos, solamente negativa un poco en esto que estábamos hablando, y sobre todo con la parte de producción. Me parece que un tema muy importante es el financiamiento, y dentro del financiamiento lo de banca de desarrollo. Y ahí concretamente, no sé si ustedes han ya podido efectuar algunos afinamientos que realmente le den a la banca de desarrollo una proyección muchísimo mayor que la que está teniendo. Bueno, yo en algún momento escuché de la actual fracción del PAC que ya tenían un acuerdo entre todas las fracciones, pero de último momento algunas fracciones, ahora no preciso muy bien si era del lado libertario,
habían puesto ya una serie de emociones y entonces se volvió a caer un poco el asunto. Pero sí, por supuesto que estamos conscientes de que hay que hacer reformas porque no puede ser que esa plata ahí esté estacionada, por decirlo así, y que no le llegue a la gente que la está necesitando, ¿verdad? Exacto, y son millones de dólares. Bien, vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos. Costa Rica no escapa a las implicaciones del cambio climático. Por eso, amigo productor, la Corporación Ganadera le brinda las siguientes acciones para enfrentar la época seca. Determine la cantidad de animales en su finca, según la disponibilidad de forrajes. Alimente a sus animales con rastrojos, productos de la poda de cercas vivas y subproductos agrícolas. Permita el ramoneo en zonas encharraladas. Brinde espacios de sombra para el ganado para evitar el calor. Proporcione minerales a libre consumo. Implemente un plan sanitario. Verifique la disponibilidad de agua. Para más información llame al 2225-1011. Corfoga, innovación y competitividad. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Colombia. Y como siempre, el tiempo es el peor enemigo que tenemos nosotros, así que creo que ya estamos llegando al final del programa, don Helio. Más bien la oportunidad para que usted utilice este ratito que nos queda de como usted lo considere mejor y lo tenga bien. Ok, muchas gracias. No, en realidad lo que quisiera tal vez como recalcar es que el PAC le ofrece al país una oportunidad de cambio, en el sentido de no una continuidad más de 8 años de un mismo partido, y queremos asumir ese reto con mucho optimismo y un cambio en el cual lo que esperamos es lo mejor para Costa Rica. Sí creo que también es muy importante todas estas reuniones que don Luis Guillermo está teniendo con los distintos sectores económicos y sociales del país, porque nos permite alimentarnos en los programas que nosotros tenemos, de tal manera que lo que la gente está esperando de ese cambio pues esté más acorde con las mismas solicitudes que ellos mismos nos están haciendo. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy provechosa esta visita y esperamos que pronto se vuelva a repetir. Muy bien. Sin olvidar que el próximo martes tenemos aquí al candidato, a don Luis Guillermo también, lo cual les agradecemos sinceramente, porque esta es realmente la opción que tiene el escucha nuestro para realmente tener un criterio con el cual vayan a emitir su voto el próximo 6 de abril. Vale la pena para mencionar que a don Luis Guillermo lo vamos a tener en teléfono abierto, llamando al 905-224-4933. Él estará aquí a las 4 de la mañana atendiendo toda clase de consultas. Recuerden, próximo martes 4 de marzo. Muy buenos días, gracias por su atención. Hasta aquí su programa, El Agropecuario. 30 años al servicio del agricultor costarricense. Gracias por acompañarnos.